tenga. Vamos a leer desde el verso número 24. Mateo capítulo 7, verso número 24. Dicen amén, hermanos. Si hay frío, deje que el Espíritu del Señor llene su corazón esta noche. ¿Por qué no se pone de pie? Va a estar sentadito. Póngase de pie. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a leer la bendita palabra del Señor en este momento. Dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. ¿Cuántos pueden subir su mano derecha, que es la mano de la petición? Siempre hay muchas peticiones en medio de nosotros, pero seguramente usted tiene una petición esta noche muy personal. ¿Por qué no eleva su corazón junto con su mano? Y recuerda que el Señor es galardonador de los que le buscan. Y usted le está buscando en este momento. Así que con fe, Padre, venimos delante de tu presencia, dándote gracias, Señor, porque sabemos que estás presente. Y en este momento, Señor, con fe, sabiendo que tú eres galardonador de los que te buscamos, ponemos delante de ti nuestra petición. Te pedimos, Señor, que tú la veas con misericordia, la veas con amor, Señor, y que operes y respondas conforme a tu voluntad y a tu poder. Mira, Señor, las manos que se levantan. Tú conoces el corazón de cada uno de nosotros y te pedimos que seas propicio, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, envíanos tu bendita palabra. Danos de tu gracia, Señor. Danos de tu unción. Danos de tu gracia, Padre. Danos la iluminación de la palabra. Y que todo estorbo en las mentes, toda preocupación, aún toda enfermedad, Señor, que tú puedas sanar cuerpos, así como también sanas almas. En el nombre poderoso de Jesús te lo suplicamos. Amén y amén. Puede tomar su lugar, hermano amado. El último verso que leímos, si usted le puso atención, después de que el Señor les habló de una manera sencilla, pero contundente, muy distinta a la manera como estaban acostumbrados los judíos de oír hablar a los sacerdotes, de oír hablar a los fariseos, a los saduceos, a los escribas. Cuando oyeron esta palabra tan sencilla, dice que cuando él terminó, verso 28, estas palabras, ¿qué era lo que sucedía con los que lo oían? Léalo ahí. Se admiraban. ¿De qué? De su doctrina. Eso quiere decir que nosotros debemos también admirar la doctrina de Cristo. Y es que al iniciar este año he estado meditando
que hay una abundancia de doctrinas que de alguna manera pueden llegar a sus oídos, quizá la lectura de un libro cristiano. Muchos tienen acceso a las redes y en las redes está populando, diríamos así, mucha doctrina. Pero lo que nos debe de interesar a nosotros, y tenemos que aprender a discernir muy bien, es cuál de ese cúmulo de doctrinas son de Cristo, para poder admirarnos. Realmente la idea es que su doctrina, cuando dice que la admiraban, se queda un poquito corta la palabra, porque esta palabra dice que es golpear con asombro. O sea, ellos eran golpeados con mucho asombro por lo que oían. Y continuamente nosotros vemos en la Escritura que se hace alusión precisamente a cómo los que oían la doctrina de Cristo, si me acompaña ahí mismo en Mateo al capítulo 22, verso 23, nos daremos cuenta que nuevamente dice, déjeme ver si es el 22, 23, vamos a ver si estoy bien aquí yo. Me parece que no es exactamente ese verso el que necesitaba, pero mientras encuentro el que les quiero compartir esta noche, ¿por qué no me acompaña Mateo 16, 12? Creo que apunté mal esa cita, Mateo 16, número 12, capítulo 16. Me dice amén si usted ya llegó ahí primero que yo. Muy bien. Vamos a leer desde el verso 5 para que confluyamos en el 12, que me interesa hacer un énfasis ahí. Dice, llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Usted sabe que el pan nos habla en la Biblia como un tipo o una tipología o una figura de la palabra de Dios. Amén. Por eso el Señor dijo, no solo de pan vivirá el hombre. ¿De qué pan estaba hablando? Del que necesitamos para comer, para podernos nutrir. Aunque no sé si el pan nutre, ¿verdad? Por lo menos sacia el hambre. Pero inmediatamente dice después, sino de toda palabra, allá es el símil, que sale de la boca de Dios. Entonces la palabra es un pan espiritual. El mismo Señor en Juan dijo que Él era el pan de vida y que había que comerlo porque Él era verdadera comida, capítulo 6 de Juan, y verdadera bebida. ¿Se acuerda de eso? Entonces ellos no llevaban pan, pero para sus estómagos. Y Jesús les dijo, porque Él aprovechaba cualquier momento y cualquier situación que se presentaba entre sus discípulos para enseñarles. Y creo yo que el Espíritu Santo también quiere aprovechar cualquier situación, cualquier momento, especialmente en los días que estamos viviendo, para que nuestros oídos estén suficientemente circuncidados y atentos para escuchar la voz de Dios en cualquier situación. Y entonces dice, les dijo, verso 6, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. ¿Cuántos aquí alguna vez han hecho pan? ¿Sí? Levánteme la mano los que han hecho pan. 1, 2, bastantes. A ver cuándo me hacen algo de pan para probarlo. Bueno, alguna vez yo también aprendí a hacer pan francés. No le pregunte a mi esposa cómo dejaba la cocina, porque ella era la que la limpiaba después y me decía, sé ordenado porque agarras esto, agarras aquello, agarras por allá, por aquí, por allá. Pero yo hacía mi pan francés. Si usted me pregunta ahora si lo hago, ya no lo hago, ya se me olvidó hasta la receta. Pero me gustaba pesar hasta las cantidades exactas que decía la receta. ¿Por qué cree usted que los mejores chefs son hombres? ¿Qué dicen las mujeres? Pero es una verdad. Porque sabemos hacer las cosas exactamente como las pide la receta.
Pero como los discípulos estaban diciendo, mira vos Pedro, ¿quién cree usted que comía más de los discípulos? ¿Quién era el más comilón? La Biblia no lo dice, pero imagínese un poquito. ¿A quién le gustaba más el cuscún? No tiene idea, ¿verdad? Bueno, no podemos asegurar, pero ellos iban hablando, vos Pedro, se te olvidó el pan. Las champurradas vos Tomás no las trajiste. Y el Señor, viendo que estaban preocupados por lo de la tierra, inmediatamente los exhorta. Y les hace alusión que Él, con solamente 2 panes y 5 peces, les había dado de comer a 5,000 personas. ¿Cuál era la preocupación si andaban con el que podía hacer de un pan muchos panes? Pero aprovechó que el pan lleva un ingrediente que lo menciona ahí. ¿Cuál es ese ingrediente que lleva el pan? La levadura. Dice que la levadura, un poco de levadura, leuda toda la masa. De patojón, porque ahora soy joven, iba a visitar a mi abuelita y que tenían una panadería en Antigua. Qué rico es el pan cuando sale de los hornos, ¿verdad? De lejos se siente el olor. Y entonces, como niño curioso, me iba a ver el amasijo, así le llaman. Era un amasijo grande. Y tenían las bateas de madera y ahí ponían la masa. Hoy sé que le llaman a una clase de masa la masa madre, fíjese. Pero ahí tenían la masa y yo veía que le echaban levadura y le echaban royal. Pero lo que hacía la levadura era que la masa bajita dentro de la batea, a la hora iba subiendo y subiendo y subiendo y subiendo hasta que casi llegaba hasta arriba. Entonces lo que hace en cierta manera la levadura es que infla, hace crecer la masa. Entonces, ¿qué cree usted que estaba diciéndoles el Señor a ellos? Mire, una de las cosas que me gusta del Señor, y yo creo que el Señor sigue siendo el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Quiere decir que Él sigue tratando con nosotros, sus discípulos, y es que nos consideramos sus discípulos. ¿Cuántos aquí somos discípulos de Cristo? Y Él está chequeando, aunque no lo vemos, pero puede ir caminando a la par nuestra. Puede ir en el vehículo, puede estar en la cocina con usted. ¿Dice amén o no dice amén? ¿Ha percibido usted por el Espíritu la presencia de Dios? No solamente en el templo, Él puede caminar con nosotros continuamente. Y entonces lo interesante es que el Señor, viendo que ellos estaban interesados en el pan, les dijo, les voy a enseñar algo. Y les habló de la levadura de los fariseos y la levadura de los saduceos. ¿Quiénes eran esos feos? ¿Quiénes eran los fariseos? Enemigos de Cristo, religiosos. Eran 2 grupos antagónicos, porque unos creían una cosa y los otros creían otra. Exactamente como sucede ahora. Unos creen que viene el Señor, otros dicen que no viene. En los pocos días, 10 apenas que llevamos de enero, ¿usted se ha dado cuenta que han pasado muchas cosas? ¿Sí? La gente está preocupada por qué Australia se está quemando. Y no tenemos respuesta. Algunos dicen que es porque ellos acaban de declarar la ley del matrimonio gay. Y bueno, hay muchas elucubraciones, ¿verdad? Pero muchos también lo han hecho. México lo hizo hace como 2 años. No tardará Guatemala, que el Señor reprenda al diablo, ¿verdad? Pero no tardará Guatemala en hacer lo mismo. Al final, Dios sabe por qué está permitiendo las situaciones y nosotros probablemente no podemos acercarnos a hacer juicios. Que el Señor no nos permita hacer juicios infundados, pero indudablemente todo lo que está aconteciendo no escapa de la mano de Dios. Muchos recuerdan a Puerto Rico porque es el lugar donde nació Gille Ávila y grandes evangelistas, y no saben por qué lo destruyó un huracán hace 1 año y medio. Y ni siquiera se estaban recuperando de ese tipo de situaciones y ahora un terremoto. Y uno se pregunta por qué, pero encaja dentro de el tiempo
difícil que cada uno estamos viviendo. Ahora, la mayoría de personas ven lo que las noticias sacan, pero muchas veces no estamos sensibles a lo que el Espíritu realmente nos quiere decir, que es lo que está sucediendo y cómo nosotros debemos de afrontar ese tipo de tiempos, ese tipo de épocas, ese tipo de situaciones, de temporadas. Entonces, volviendo a la levadura, ¿a qué se estaba refiriendo? Como que la levadura que ya dijimos que hinchaba a los fariseos e hinchaba a los saduceos. ¿Y qué le dijo a los discípulos? Cuídense. Sigamos leyendo la palabra. Cuídense de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí diciendo: esto dice porque no trajimos pan. Mire, la mayoría de nosotros siempre pensamos en las cosas de la tierra. ¿Se acuerda que Nicodemo le estaba diciendo al Señor algo que tenía que ver con cosas espirituales y él seguía pensando en cómo se podía volver a meter en el vientre de su madre? La mayoría de nosotros estamos siempre pensando todos los días las cosas de la tierra. Y los discípulos no entendían, no estaban captando, sus antenas no estaban sensibles espiritualmente para la enseñanza que el Señor les quería dar. Ojalá que nosotros empecemos, hermanos, este año a despabilarnos. Dice amén. Para poder oír lo que Dios nos quiere decir. Y entendiendo Jesús, yo me imagino que Jesús solo hacía, les dijo: ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún, ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres y cuántas cestas recogisteis? Imagínense, un pan multiplicado 1000 veces. Ese es el Dios en el que nosotros debemos de creer, porque es el único Dios. ¿Usted cree en un Dios así? No se preocupe entonces por lo que puede estar usted preocupado en cuanto a lo material, porque Él es poderoso para hacer de 1 1000. ¿Cuántos dicen amén? Hermano amado, yo sé que usted tiene frío, pero por lo menos diga amén, así agarrándose si quiere, pero diga amén. Que no se le tuya la voz. Aleluya. Gloria a Dios. Ni de los 7 panes entre 4,000 y cuántas canastas recogisteis. ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Verso 2 es el que me interesa. Entonces entendieron, como que se les abrió el entendimiento. El Señor me llevó el 22 de diciembre a hablar a esa iglesia Monte del Señor. Y el Señor me dijo que les hablara acerca de perseverar en la doctrina de los apóstoles. Y ellos, por experiencias pasadas, no querían saber y ni quieren saber nada de apóstoles. Pero es que la doctrina de los apóstoles no es doctrina humana, es la doctrina de Cristo. La doctrina de Cristo no pertenece a ningún hombre, por iluminado que sea o haya sido. Yo amo profundamente lo que el Señor le reveló al hermano Otto, porque le reveló doctrina de Cristo. Si hubiera sido doctrina humana, ya hubiera pasado. Por eso muchos se confunden, porque creen que predicamos a un hombre. Nosotros no predicamos a un hombre, ni nunca lo vamos a predicar. Que el Señor reprenda al diablo el que haga eso. Predicamos la doctrina de Cristo. Aleluya. Gloria a Dios. Pero una de las cosas que yo les recordaba a ellos era cómo aquellos 2 discípulos de Maús, ¿se acuerda usted que iban todos tristes, cabizbajos, hablando entre ellos acerca de todos los acontecimientos, como ahora se habla de todos los acontecimientos que suceden? La gente habla de todo. A mí me llama la atención que el año inicia con un montón de proclamas, con un montón de voces que unos dicen que son del Espíritu y a veces no se ponen de acuerdo. Muchas profecías de un montón de profetas de todas las latitudes, de todos los idiomas. Y si usted se pone a ver, unos dicen una cosa, otros dicen otra, y al final
puede ser que te confundas. Por eso que importante es ir a la palabra profética más segura y aprender a discernir. Por supuesto, Dios tiene profetas. Dios habla por medio de la palabra de la profecía, pero deben ser discernidas en el marco de la palabra profética más segura. Dice amén. Entonces dice el verso 2, entendieron. Porque a los de Maús les abrieron las escrituras. Es una operación del resucitado. ¿Usted quiere que le abran las escrituras? Le tiene que pedir al Señor que, como una operación de tu resurrección. ¿Se acuerda que Pablo decía: yo anhelo conocerte en el poder de tu resurrección? No es lo mismo Cristo antes de la cruz que Cristo después de la cruz. Pablo anhelaba eso con toda la sobrenaturalidad, con toda la revelación, con todas las experiencias. Él dice: yo anhelo conocerte en el poder de tu resurrección. Si usted este año anhela conocerlo al Señor de esa manera, Él le va a abrir las escrituras, le va a abrir la mente, porque esas fueron las operaciones que Él hizo. Le va a permitir conocer muchas cosas que quizá antes no conocía. Mire lo que dice el verso 12. Entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan. Subieron de nivel. Sino de la doctrina. ¿Lo lee? Si quiere, subráyelo. Sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Cristo tenía la doctrina que Él le llamaba mi doctrina, y nosotros la definimos como la doctrina de Cristo. Pero otro grupo tenía la doctrina propia, y Él la definió como la doctrina de los fariseos. ¿Eran legalistas los fariseos? Ellos guardaban la ley. Ellos nunca entendieron el tiempo de la visitación que había llegado a sus vidas. Qué triste no entender el tiempo de nuestra visitación. Que ese tiempo se pase. Que creamos que todavía ese tiempo no ha llegado y ya llegó. Para ellos, esa generación de judíos, especialmente los fariseos que tenían conocimiento bíblico, eran los más conocedores, pero no entendieron su tiempo de su visitación. Y tenían sus propios criterios. Ellos sí creían en la resurrección, pero el grupo antagónico de ellos, que eran los saduceos, tenían otra doctrina. Y uno puede encontrar varios grupos que tenían su propia doctrina, y hoy es igual. Incluso yo me pongo a pensar si aquí en la iglesia Betel cada quien tiene su doctrina. ¿Aló? Se me quedaron quietos, ¿verdad? Porque a veces nosotros agarramos de aquí, agarramos de aquí, agarramos de aquí, agarramos de por acá y formamos nuestra doctrina. Pero lo importante es que nosotros podamos discernir cuál es la doctrina de Cristo. Tengan cuidado de la levadura de los fariseos, tengan cuidado de la levadura de los nuevos saduceos. Ahora hay mucha gente con doctrina rara. Hace poco estaba viendo yo a un hombre latino de México con una gran barbota. Puro judío. Pero no es judío, es puro Mexican boy. Con su, ¿usted se da cuenta cómo se ponen los judíos cuando oran? Con su talit, terminado así en una cosita, con un micrófono como este, ya mero me lo quito, y dando sus enseñanzas y sus profecías, y diciendo, tratando de resolver que los rabinos están diciendo que viene la guerra de Gog y Magog. ¿Usted sabe cuál es esa guerra? ¿Es esa guerra? ¿Sí la sabe? ¿Sí? ¿En qué parte de la Biblia aparece la guerra de Gog y Magog? ¿Ah? ¿Cuánto? Y 39. Así tiene que contestar usted ahora, pilas.
Si no, métase al CEP. Pero la polémica era si esta es la guerra de Gog y Magog o si esta es la tercera guerra mundial. Y él dice, no es la guerra de Gog y Magog, y da sus argumentos. Pero puro judío, pero es latino, haciendo oraciones en hebreo. Y hay mucha gente, yo miraba toda la gente que lo oye. Y encontré a uno de Betel. No, no es cierto. Pero puede ser que pase usted por ahí, de repente yo lo vea que empezó a dejarse la barba. Híjole, digo, ya agarró una levadura rara. Entonces el Señor se cuidaba que sus discípulos no fueran mezclados por doctrinas extrañas. Entonces, hermano amado, mire, yo espero que hoy me dé tiempo, pero como hace rato que no predico, pues no sé su problema, hermano pastor, que no ha predicado aquí, pero deme un poquito de tiempo hoy. Dice amén. No se oyen mucho los amenes. Pero mire, hermano amado, es tremendo darse cuenta que Marcos en el capítulo 1, acompáñeme rapidito, vamos a leer el verso 22 y el 27 de Marcos, porque es interesante cómo este evangelio 22 y 27 dice, veamos el 21, dice, y entraron en Capernaum y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. El Señor enseñaba en los días de reposo, en las sinagogas. ¿Y qué pasaba cuando oían al Señor en las sinagogas? Acuérdese que la sinagoga era el templo del judaísmo, de los judíos, de la religión judaica, que en teoría tenía al Dios verdadero. ¿Estamos de acuerdo con eso? Porque hablaban de Jehová. Pero mire, dice, y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Ya vimos fariseos y saduceos, y dentro de ellos había escribas. Los escribas eran los que hacían las copias de la Torá o hacían las copias del Tanaj. La Torá está compuesta de los primeros 5 libros y la Tanaj de los 39 libros, desde Génesis hasta Malaquías. Ellos copiaban las comas y las tildes, todo eran los escribas. Pero ellos no tenían autoridad para enseñar su doctrina y se admiraban de la manera y la autoridad con la que el Señor enseñaba. Le dije también el verso 27, ¿verdad? El 27 dice, y todos se asombraron de tal manera. Déjeme tener que hacer un poquito de contexto. Mire lo que sucedió en esa sinagoga. Leámoslo porque si no, no vamos a entender bien el 27. Dice, pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo. ¿Qué significaba eso? Que estaba endemoniado. Obviamente hay diferencia entre demonios y espíritu inmundo, pero estaba poseído por un espíritu inmundo. ¿Será que en los templos de hoy también hay gente con espíritus inmundos? Hay gente con espíritus inmundos. Y a veces como que en diciembre se los pescan más. Diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? El que estaba con el espíritu estaba hablando en la sinagoga. ¿Has venido para destruirnos? ¿Cómo le gustaría a usted un culto donde de repente una hermana con voz de hombre empezara a hablar? ¿Aló? ¿Cuántos saldrían corriendo? ¡Ey! Por lo menos se harían a un lado, ¿verdad? Amén, dicen los hermanos. ¿Y qué sucedió con ese hombre? Siga leyendo conmigo. ¿Qué sucedió con ese hombre? Sé quién eres, el santo de Dios. ¿Usted se da cuenta que estos espíritus dicen verdades? ¿Lo está viendo? Por eso
cuando alguien está endemoniado quiere tomar protagonismo en las iglesias. Cuando haya un endemoniado, hermanos amados servidores, hay que llevárselo a un lugar para irlo a liberar. No estamos haciendo nada malo porque quieren tomar el control del culto. Eso estaba sucediendo acá. Pero Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él, con autoridad. Si usted tiene Biblia como la mía, las palabras de Cristo las ponen en rojo, ¿verdad? La mayoría de versiones lo ponen así. Habló fuerte el Señor, ¿verdad? ¿Sabe qué me gusta de Cristo? No es almático. Muchos de nosotros muchas veces tenemos tanto cuidado para tratar con las personas porque se va a sentir, sabe qué va a pensar, hay que sí y hay que no. No, el Señor, porque está liberando en otra dimensión y con autoridad, no le dice: ¿me permite, Señor, endemoniadito? ¿Me permite que le ponga la mano? No, ni siquiera necesitó de ponerle la mano, solo de cállate. ¿Usted se imagina que en una ocasión uno venga y alguien está molestando ahí y le dice: cállate? ¿Cuántos me criticarían? Todos. Porque juzgamos de acuerdo a nuestra alma, juzgamos de acuerdo a nuestra educación, a nuestras relaciones interpersonales. Usted sabe que el Señor nunca pecó. Eso significa que no le faltó el respeto a la persona, porque le estaba hablando a los demonios, a los espíritus inmundos: cállate y, ¿cómo dice su Biblia? Y sal de ahí. ¿Y usted qué cree que pasó? ¿Qué cree que pasó? Salió. Esa es la autoridad espiritual que tenía el Señor y que aquellos que hemos creído deberíamos de tener. Por eso tenemos que despertar. Y el espíritu inmundo sacudiendo con violencia. ¿Cómo sería sacudir con violencia? Es probable que se haya caído y empezaba a brincar y estaba dando, como que estuviera convulsionando con violencia. Hermano, ¿usted vendría a otro culto así? ¿O ya no vendría? Prepárese, porque esos cultos van a tener que empezar aquí. El Señor nos ha dado muestras. Y cuando alguien esté siendo liberado, no lo juzgue, porque en otra ocasión le puede pasar a usted. Dice amén. Pero lo importante es que salió de él. Y todos se asombraron. Estaban en la sinagoga donde se repetía la doctrinita aburrida de los escribas y de los fariseos y saduceos. ¿Me está entendiendo? Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué sigue? ¿Está leyendo usted la Biblia? ¿Sí? ¿O se está fijando en su vecino? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. Ojo, la doctrina no es aprenderse de memoria versículos bíblicos, hermano, que es bueno hacerlo. No es tener un montón de conocimiento bíblico. Es cierto, usted va a estudiar, los que se decidieron estudiar en el CEP va a aprender muchas cosas, pero eso no es mucho. Es apenas una base para que el Espíritu Santo tome herramientas, le haga filo al machete. Porque no es lo mismo cortar grama con un machete romo sin filo que darle filo al machete. ¿Me está entendiendo? Son herramientas las que se les va a dar. Pero notamos nosotros que ellos no habían oído una predicación del Señor. Yo quiero que pongan atención. No se me distraiga, yo lo percibo distraído. Él no había dado un mensaje. Es más, no podía dar un mensaje porque a él no lo tenían como rabino de la sinagoga, aunque algunos le decían así, no lo respetaban. ¿Me estoy dando a entender? Seguramente ya se había dado el sermón del rabino que estaba a cargo de esa sinagoga, o se iba a dar. Se habían hecho las cosas que se hacían ahí, los rituales que se hacían ahí, y lo único que se había
visto era el alboroto del endemoniado y que el Señor lo mandó a callar y lo echó fuera. Ese fue su único mensaje. Entonces, ¿por qué oyeron doctrina? ¿Por qué dijeron que se admiraban de su doctrina? ¿Lo lee que eso dice? Es que la doctrina no es solamente un sermón, hermano. La doctrina no es tener conocimiento bíblico. La doctrina de Cristo se hace vida. Entonces ellos lo que vieron era que echar fuera demonios, porque los judíos echaban fuera demonios. No era algo nuevo. Pero vieron que el Señor, que ya estaba siendo conocido por todos, con autoridad echó fuera demonios. Pero ellos decían, ¿qué doctrina es esta? Por eso dentro de nuestra doctrina debemos de creer y actuar para echar fuera demonios sin temor. Ese amén no suena muy convencido. No le voy a preguntar quiénes aquí han echado demonios, pero todos deberíamos haberlo hecho ya. No es posible que usted lleve 20 años, 30 años en una doctrina como esta y que usted no haya tenido la experiencia. Sí, hermano, a mí me lo han echado como 5 veces. Vaya, ahora cambie de vida y tome autoridad, y ungido y ungida, ponga manos sobre aquellos que están endemoniados. Mire, hermano, mucho del evangelismo de hoy es párrafo, es sermón. Se da cuenta que el que estaba ahí lo único que necesitó fue ser liberado. Una vez que fue liberado, creyó en la doctrina. Como aquel que era cojo y cuando fue sanado, creyó en la doctrina. Yo solo sé que era cojo, pero ahora camino. Yo solo sé que era cojo. Ese era el mensaje. Ya era evangelista. Ya le empezó a hablar a los líderes de la religión, que hasta lo sacaron fuera porque estaba hablando de que Jesús lo había sanado. ¿Se está dando cuenta que a veces nosotros nos llenamos solo de conocimiento? Entonces, la doctrina de Cristo, al fin y al cabo, Él es la palabra que se hizo carne. Y esa palabra quiere encarnar en nosotros, hermano. Hoy que unos profetizan una cosa, otros que profetizan otra cosa, usted lo que se debe proponer es que Cristo se dé a conocer en su vida personal, que se dé a conocer en nuestra vida personal. Bueno, el tiempo corre, no sé por qué, pero acompáñeme a Juan capítulo 7 y voy a entrar en materia en los últimos minutos que me quedan. Dice amén. Capítulo 7 y verso número 15. ¿Lo tiene? Dice: y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letras? Está hablando de Jesús, que era un carpintero. En los tiempos de Jesús solo el que no era rabino o era carpintero o era pescador. Pero obviamente eran los rabinos los que sabían de letras. Entonces dice, ¿cómo sabe este letras? Sin haber estudiado. Y dice, Jesús le respondió y dijo a los que estaban maravillados, mi doctrina, yo quiero que lo lea bien, espero que así diga su Biblia, no es mía. Bueno, y entonces ¿de quién es? ¿Por qué decimos que es doctrina de Cristo? Del que le envió. Así lo dice. Leámoslo bien, dice, sino de aquel que me envió. Y no el que ha visto al Hijo ha visto al Padre, pues. Mi Padre y yo uno somos. Y entonces, ¿por qué dice que no es de Él? Qué maravilloso es darnos cuenta cómo el Señor, siendo Dios, estando en la tierra, reconocía a su Padre como autoridad. Hermano amado,
ahí le voy a mandar un bazucazo a ver si lo agarra. Pero si Cristo se sujetó, ¿por qué nos cuesta tanto sujetarnos a nosotros? ¿Aló? Hay que aprender a sujetarnos a las autoridades. ¿Usted me está entendiendo bien? Que Cristo, el Hijo, el Verbo increado, es igual que el Padre. Pero aquí, estando en la tierra, Él dice, mi doctrina no es mía. ¿Sabe por qué? Porque estaba en el tiempo de hacer levirato para el Padre. Todo lo que en los 3 años y medio hizo el Hijo, lo hizo a cuenta de su Padre. Y cuando entra la era del Hijo, que es la era de la pesca, que por cierto no ha terminado, muchos dicen que estamos en la era del Espíritu. Eso no es cierto, estamos en la era del Hijo, porque mientras dure la pesca seguiremos estando en la era del Hijo. Ya va a venir la era del Espíritu. Todos se quedaron quietos. Bueno, ese no es el punto, no se me distraiga. Mi doctrina no es mía, sino que es del que me envió. Entonces, hermano, tenemos que ser enviados. Para ir, dice, ¿cómo irán si no han sido enviados? El mismo Hijo fue enviado y dice, verso 17, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Hermano amado, qué importante es darnos cuenta que cuando nosotros hablamos por nosotros mismos, esa no es la doctrina ni del Hijo ni del Padre. Al fin y al cabo, la doctrina del Hijo es la doctrina del Padre, que le envió. Por eso, usted lee lo que dice Apocalipsis 1. Acompáñeme rapidito a Apocalipsis 1. Casi usted creo que se lo sabe de memoria. Pero ahí vemos lo que yo le llamo la jerarquía de la revelación. Mire lo que dice. La revelación de Jesucristo, el Hijo, ¿no? Que Dios, el Padre, le dio. Ahí está otra vez. ¿Lo ve? Para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel, otro personaje, a su siervo Juan. Revelación que viene del Padre, se la dan al Hijo, el Hijo se la da al ángel, el ángel se la da a Juan, Juan se la da a los ángeles o a los pastores de las 7 iglesias, y los pastores de las 7 iglesias nos la dan a nosotros. Nota cómo viaja la jerarquía de la revelación. ¿Lo está notando? Medite en eso. Pero regresemos aquí al capítulo 7. Dice, el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. ¿Por qué dice él eso? Porque no todos, la mayoría no creían en él. Lo miraban como un hombre común y corriente, carpintero. No lo ubicaban que había nacido en Belén de Nazaret. Es más, lo veían los religiosos como un hijo de fornicación. ¿Se acuerda? Un mensar. Así le decían los hebreos a los hijos de fornicación, mensar. Y por eso no lo respetaban. Entonces cuando oían a Jesús, aunque veían las señales, que a veces primero estaban las señales, después la palabra, y luego estaba la palabra y las señales seguían esa palabra, con todo el respaldo que tenía, no le creían, creían que era una doctrina humana. Y esa situación, ese pensamiento sigue todavía populando en las mentes humanas. Yo sé que mientras yo predico, usted está analizando si lo que yo hablo viene de Dios o no. Y qué bueno si lo hace en el buen sentido y con espíritu. Pero si usted usa su mente, su conocimiento, su experiencia,
su herencia doctrinal denominacional para juzgar la palabra que escucha, puede estar mal. Ese era el problema que tenía el Señor. No creían en Él, no creían en la doctrina que Él trasladaba y que venía del Padre, pero les estaba dando parámetros. Y estaba diciendo, el que habla por su propia cuenta, lo sigo leyendo acá, dice, el que habla por su propia cuenta, verso 18, su propia gloria busca. Qué importante es que nosotros estemos seguros que lo que nosotros transmitimos viene de Dios. Y por eso yo siempre le digo a la concurrencia, discierna, pero conozca la palabra. Porque si no la conoce, podemos conocer más una herencia denominacional. Por eso lo que a mí me gustó siempre, hermano Otto, es que le ponía pie de imprenta a las cosas. Él no decía que era por aquí, por allá y por acá, sino que había pie de imprenta. Y hasta el día de hoy eso nos edifica y nos da certeza de lo que le fue revelado. Sigue conmigo aquí esta noche. Pero el que busca la gloria del que le envió, ojo, el Hijo estaba buscando la gloria de su Padre. Todos los que tenemos oportunidad de compartir la palabra debemos de estar buscando la gloria del Hijo, no nuestra propia gloria. Por eso, hermano, a veces podemos caer en la trampa de hacer un lujo en los púlpitos de conocimiento nada más. Y lo que necesitamos es espíritu. Porque el Señor dijo, para dar una característica de la doctrina de Cristo, mis palabras son espíritu y son vida. Entonces usted, cuando esté sentadito ahí, hermano, necesita tener la certeza de que la palabra que está recibiendo es espíritu y le está transmitiendo vida. Porque hay palabra que puede salir aún de los púlpitos que transmite muerte. Qué delicado es estar en lugares donde lo que nos dan es una palabra de muerte y no darnos cuenta y no huir por nuestras vidas. Entonces, en Hechos 2:42, pasaje que usted también debe de conocer bien, ¿qué era lo que hacían los primeros cristianos que nosotros tenemos que volver a hacer? Porque mire, lo que se decía en el principio de Ministerio Selim, que hoy he estado estudiando tanto los inicios de Ministerio Selim. ¿Cómo inició? ¿Dónde se convirtió el papá del hermano Otto? ¿Quién le llevó la palabra? Porque es interesante. Y un día se lo voy a contar. Si se porta bien. Usted siempre se porta bien. Hechos, ¿lo tiene? 2:42. Pero antes de leerlo, en el IMSS se decía por un evangelio, como al principio. ¿Usted quiere que nosotros en pleno 2020 nuestro interés sea tener un evangelio como al principio o como está de moda? Se lo voy a volver a decir, especialmente a los jóvenes. Porque a los jóvenes me los endulzan con un evangelio que no es como al principio, sino que es atractivo a su generación. ¿Aló? Pero el LIM lo que buscaba desde los inicios era un evangelio como al principio. Y eso es lo que, mire lo que hacían los discípulos al principio. 2:42 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Bueno, hay doctrina del Padre, doctrina del Hijo y doctrina de los apóstoles. ¿Son tres o es la misma? ¿Son tres o es la misma? ¿Está seguro? Entonces, ¿por qué la gran cantidad de apóstoles que populan hoy la tierra tienen sus propias doctrinas?
Y a usted le gustan algunas de ellas. Ay, ¿cómo sabe, hermano Sergio? Se le nota. Pero hoy la gran cantidad de apóstoles hacen un montón de cosas que yo no sé de dónde se lo sacan. Y muchos de ustedes van a darles like. Y declarando, y de aquí, que allá, y que por aquí, que... ¿Aló? Ay, pastor, ¿por qué es tan celoso? Yo quiero ser celoso de su alma, pero no le voy a obligar a nada. La única oportunidad que tengo es de exponerle la palabra, como el Señor la pone en el corazón. Perseveraban, eso es todos los días, en la doctrina de los apóstoles, que era la doctrina de Cristo y que era la doctrina del Padre. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Dice amén. Ya me pusieron el rojo, tengo unos 5 minutos. En el nombre de Jesús. Dice amén. Mire pues, dice ahí en Juan 7, leamos Hechos 5:28. Ahí puse mi referencia yo, 5:28 de Hechos 5:28. Ya los discípulos estaban sin Cristo, el Señor ya había ascendido, ya los habían agarrado presos a Pedro y a Juan por darle el caminar a un cojo. Y Pedro y Juan eran perseguidos por hacer las cosas de Dios. Verso 27, cuando los trajeron, los presentaron en el concilio. Y el sumo sacerdote, que pudo haber sido un fariseo o un saduceo porque se turnaban, les preguntó. ¿Sabe que va a haber momentos donde a usted le van a preguntar por qué enseña lo que enseña y por qué predica lo que predica y por qué cree lo que cree? ¿No os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Es decir, el nombre de Cristo. Y ahora veis, ¿cómo dice su Biblia? Llenado a Jerusalén de vuestra doctrina. Ahora era la doctrina de los discípulos, doctrina del Padre, doctrina del Hijo, doctrina de los apóstoles, y ahora era doctrina de ellos. ¿Qué doctrina tiene usted? ¿Tiene la doctrina de Cristo? ¿Está seguro? ¿O tiene la doctrina de Sergio Noriega? ¿O tiene la doctrina del hermano Otto? ¿O tiene la doctrina de fulano de tal? Usted tiene que preguntarse, tiene que estar seguro. ¿Qué habían hecho ellos? Llenado Jerusalén con su doctrina. Ya no era de otro, era de ellos. Usted tiene que estar bien seguro de su doctrina y estar en ella hasta las últimas consecuencias. Aleluya. Amén. Aquí hay gente que ha tomado decisiones difíciles por buscar la doctrina de Cristo. Usted tiene que estar bien definido porque vienen momentos difíciles. Yo no sabía, hermano, cómo hay gente que está tan interesada de lo que yo escribo, que subiéndome al avión escribí algo y bajando del avión ya me habían contestado. Y como me invitaron al diálogo, tuve que dialogar. Pero todavía son momentos de diálogo. Hoy por hoy, gente como los que estamos aquí en Betel, para la mayoría de ministros que estuvieron con el doctor, nos quedamos atrasados. Somos obsoletos. Porque no hacemos esto y esto.
La pregunta que yo le quiero hacer y que no me la conteste a mí es: ¿cuánto va a aguantar usted? ¿O lo van a convencer? Porque mire aquí, apenas venimos unos cuantos. Y hoy por hoy, estos ministros tienen miles y miles que apabullan. ¿Aló? ¿Cuándo usted se va a sentir? ¿A dónde va la gente? ¿A dónde va Vicente? ¿Dónde va toda la gente? Usted va a permanecer. No me conteste. Ahora la pregunta es: ¿cómo vamos a llenar nosotros nuestra Jerusalén? Con nuestra doctrina. Que lo haga el discipulador. Sin a discipulado va usted. ¿Aló? ¿Cómo vamos a llenar Guatemala con nuestra doctrina? Hermano, subiéndonos a las plataformas, sacando televisión, radio. No, hermano, no necesariamente eso es la única manera. Nuestro Jerusalén puede ser nuestra casa. Que todos los de nuestra casa tengan la misma doctrina. Lo salvó la campana. Pero ¿usted se ha dado cuenta cuánta gente en estos ambientes navideños, donde se toma fotos, siempre aparecen los arbolitos? Es que es de mi hija, es que es de mi tía, es que es de mi no sé quién, de no sé cuándo. Si se va a tomar una foto, por lo menos no la suba, hombre. Es que usted no le pone atención a esas cosas, porque entonces están diciendo que esa es su doctrina. ¿Aló? Ay, qué legalista vino el hermano. No es legalismo. Porque yo no sé si usted se ha dado cuenta que todo lo que hacemos, cada acción que tenemos, es en función de lo que creemos. Si usted no cree que sea adulterio andar con otro hombre que no sea su esposo, si usted en su mente tiene esa mentalidad, usted no le va a poder ocupar eso. Pero si su doctrina, la doctrina de Cristo que usted tiene enraizada en su corazón, le dice que eso no está bien, usted no lo hace. ¿Me estoy dando a entender? ¿Aló? Pero ahorita hay doctrina para permitir muchas cosas. Hoy un pastor decía: los cristianos están más preocupados por obtener dinero que dejar el pecado. Y por eso la teología de la prosperidad, doctrina, es mucho más atractiva, porque todos los cristianos quieren plata. Pero esta doctrina, la doctrina de Cristo, ¿no es cierto que nos confronta? A cada paso que leemos la Biblia nos confronta y no nos sentimos bien. Y el Espíritu nos redarguye. ¿Aló? Porque la doctrina de Cristo lo que busca es nuestra santidad, como un resultado de nuestra redención. Te cambiaron por dentro, te tienen que cambiar por fuera. No hay para dónde. La religión cambia por fuera, pero no cambia por dentro. Hoy todo nos parece a nosotros: sí, se puede hacer, sí, está bien, no. Y yo no voy a andar detrás de usted, hermano. Discúlpeme, pero no me llamaron a ser policía. Yo le voy a predicar la palabra. Las decisiones las toma usted, pero voy a saber cuál es su doctrina. Póngase de pie. Si lo que buscamos es la doctrina de Cristo, ¿sabe qué es lo que hace la doctrina de Cristo? Nos transforma a la imagen de Él.
¿Por qué es necesaria una Biblia? ¿Por qué traemos la Biblia? ¿Por qué la leemos? ¿Por qué la meditamos? ¿Por qué la enseñamos? ¿Por qué la predicamos? Porque creemos que aquí está la doctrina de Cristo. Pero la doctrina, toda la palabra se hizo carne en Cristo. Entonces lo maravilloso de ir a los evangelios es ver cómo Él vivió. Lo maravilloso de ir a las cartas es que las cartas bajo revelación nos muestran a un Cristo que quizás no todos los que lo vieron en carne y hueso pudieron identificar o interpretar. Cada vez que lees la palabra, el Espíritu hace que la palabra se vuelva un espejo. Así dice Santiago, donde nosotros vemos nuestro rostro natural y nos damos cuenta quiénes somos, sin hipocresías, sin religiosidades, sin justificaciones personales. Espejo. Pero ¿para qué sirve un espejo? Si tienes por aquí una manchita, agarras un pañuelo y te limpias la manchita, porque el espejo te dijo que ahí estaba la manchita. De la misma manera, la palabra de Dios quiere mostrarnos cómo somos, y que una vez que nos muestra cómo somos y lo aceptamos, le pidamos perdón al Señor, le pidamos su auxilio, su misericordia, su gracia, su poder, para que la manchita o las manchitas puedan ser limpiadas. Yo quiero invitar a todo aquel que tiene manchitas, y que el Espíritu en esta noche le redarguye. Venga rápidamente al frente, déjeme orar por usted. No se preocupe que solo usted pase o pasen pocos. Que no le preocupe quienes pasan. Preocúpese por usted. Y que si hay manchas, si la doctrina de Cristo le redarguye, venga hoy ante el trono de la gracia para encontrar el oportuno socorro. Todavía estamos en periodos de gracia. Es por su gracia que fuimos salvos.